Bueno, muchas gracias que está con nosotros. Está con nosotros hoy Adolfo Andrade Seto, quien es coordinador de Biología Celular y académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Adolfo, gracias. Buenos días. ¿Cómo has estado? Buenos días. Es un gusto. Gracias por la invitación. A ver, hay una... Debido al trabajo que tú haces, hay una gran cantidad de preguntas, ahora sí que alcanzan a todo el país en función de lo que haces. Pero déjame plantearte, ¿cuánto tiempo llevas en la UNAM? 32 años. 32 años. ¿Estudiaste ahí biología? Sí. ¿Y te especializaste en? Posteriormente, después de la licenciatura, sí, hice la maestría en biología vegetal, sí, también en la facultad, y el doctorado en ciencias en un programa conjunto entre la facultad y el Instituto de Farmacia de la Universidad de Bonn. Hice un programa sándwich apoyado por el Ministerio de Educación alemán. Pero me recibí en la facultad. Oye, ¿cuando Bonn era la capital de Alemania? ¿O? Cuando me tocó la interfase, los últimos añitos que era la capital, sí, y cuando dejó de... se transfirió a Berlín, exactamente. Oye, uno se pregunta respecto a personajes como tú, si desde que están muy chicos alcanzan ya a saber cuál era su vocación, ¿no? O si de chico no pensaba ser, pues no sé, centro delantero de los Pumas, o abogado, o ya sabes, o alguna cosa así, ¿me entiendes? Que no necesariamente tuviera con lo que al final fue tu destino. No, yo desde que me acuerdo siempre quise ser biólogo. ¿Qué fue lo que supones que te...? Desde niño. Pues la educación. En casa, pues mi papá es físico. Mira, ¿de la UNAM? Entonces, de la UNAM, sí. Él estuvo muchos años en la Facultad de Ciencias y pues siempre me acuerdo de interactuar con él. Me compraba muchos libros de animales, plantas, porque me gustaban desde niño. Quizá de más pequeño no sabía que iba a ser biólogo, pero sabía que iba a estudiar algo de plantas o animales porque siempre me gustó, ¿no? Fui cambiando. Pensaba algún momento estudiar reptiles, cosas así, hasta que finalmente, bueno, lo que me llamó mucho la atención fue el aspecto farmacológico de las plantas medicinales. Sí. Oye, pero no me digas que eso ya en prepa estabas en ello. Prácticamente, pues en la prepa sí, porque... ¿En qué prepa estuviste? En el Simón Bolívar, en el Instituto Simón Bolívar. El que estaba ahí en Coyoacán, por ahí. En Popocatépetl. En Popocatépetl, sí. Ahí. Cuando estaba en la prepa hacía unas estancias de investigación en Centro Médico Nacional. Mira. Porque en el Hospital de Cardiología tenía una tía, que en paz descanse, que trabajaba ahí, y ella me dio la oportunidad de ir a Cardiología y trabajaba ahí con el doctor García Rubí. Sí. Y me interesaba mucho la cuestión de pacientes y ahí es donde me di cuenta que yo paramédico no... Tú eras investigador. Exactamente, no era mi vocación. En tu casa no dijeron nada cuando dijiste voy a ser biólogo, ¿no? Te dijeron, claro, bienvenido, ¿no? ¿O qué? Sí, no, bueno, siempre ha habido como alguna... Los físicos siempre ven a los biólogos como menos científicos, ¿no? Es cosa de ver Big Bang Theory, ¿no? Exacto. O sea, como Sheldon le da con todo a los que no son físicos. Pero en realidad, pues no hubo mayor problema. No hubo mayor problema. Sí. ¿Cuál fue tu tesis de licenciatura? Continuando con la historia, mi bisabuela era curandera en su pueblo, en San Jerónimo, Xonacahuacan, Estado de México, y ella heredó parte del conocimiento de medicina tradicional a mi abuela, nada más que mi abuela se vino muy joven a la Ciudad de México. Entonces mi tesis de licenciatura fue rescatar el conocimiento tradicional. Oye, qué maravilla. Que tenía todavía pues los ancianos que quedaban en ese tiempo. Yo hice la tesis en el 86. Sí. Pues documentar antes de que murieran todo lo que quedaba en el entorno, ¿no? De lo que había sido mi bisabuela, que fue la partera y curandera, y lo que heredó un poco a mis tías abuelas y a mi abuela misma. Todos estos procesos que tú conociste están muy lejos de esta medicina o de este desarrollo de lo que somos ahora, o estos curanderos tenían mucha claridad de lo que tenían que hacer y no están nada lejos del gran desarrollo que hubo, por ejemplo, con la medicina. O sea, la respuesta es por
miles de años, Sí. no te digo cientos, miles, o sea, piensa desde que la humanidad evolucionó, estamos hablando de 50 millones de años. No había más que hierbas y curanderos, Sí. hasta 1860 quizá que la medicina empieza a entrar en una etapa más científica, empieza a haber síntesis química y entonces tenemos los fármacos que disponemos ahora. Entonces, por miles de años no hubo más que curanderos Sí. y con hierbas, ¿no? Las farmacopeas eran de plantas. La medicina pues se separa y empieza a hacerse pues más académica, pero definitivamente las enfermedades comunes pues pueden ser abordadas desde el punto de vista de la medicina tradicional. No estoy a favor ni en contra, ¿no? No, yo pienso que una no se contrapone con otra, son complementarias y bueno, afortunadamente la medicina ha avanzado mucho y hay cosas que Sí. pues no se podrían tratar de Oye, manera tradicional. qué experiencia de vida para ti ha de haber sido regresar a tu abuela, ¿no? O a Sí, tu- bueno, a tu- siempre a tu viví, pasado, ¿no? siempre viví muy pegado con mi abuela, entonces, pues desde niño siempre eran tés y cosas así para curarnos. Entonces, pues Y bueno, sí curaban. pues te sentías mejor, ¿no? Sí, claro. Oye, la tesis de maestría, La tesis de maestría la hice en diabetes ya, en plantas Ya en diabetes. útiles, sí, para curar diabetes en una comunidad del estado de Guerrero. sí. Y esto que hiciste con, a la par de la Universidad de Bonn, Eso fue el doctorado. ¿Qué fue? Entonces ahí lo que hice ya fue seleccionar 2 plantas, las más importantes de la maestría. Y en Alemania lo que aprendí a hacer fue la parte de estandarización química. Eso es muy importante para que una planta medicinal realmente tenga efecto, Sí. tiene que tener un principio activo. Sí. Entonces en Alemania aprendí mucho de la estandarización de fitofármacos y los contenidos químicos que debe tener la planta para tener una actividad biológica. Oye, cuando llegaste, ¿estuviste cuánto tiempo viviendo en Alemania? Hice el programa Sandwich, entonces iba entre México y Alemania, pero en total fueron como unos 3 años. 3 años, ir y venir. Y ir y de- venir. ajá, exacto. ¿Encontraste que tu formación académica no desmerecía en Alemania y al contrario, te diste cuenta que en la UNAM salimos muy bien preparados y eso? ¿O qué Exacto. encontraste en ese No, proceso? siempre se los digo a mis alumnos, o sea, nunca tuve ningún problema en cuanto a falta de conocimientos, nunca tuve mayor problema, ¿no? O sea, sí realmente estaba bien formado en la UNAM. A ver, terminas, doctor, el doctorado y hay una especie de remanso, ¿no? Tienes que regresar o regresas, más que tienes, regresas a la UNAM. ¿Y a qué te dedicas? ¿Te dedicas al mismo tiempo a dar clases y a investigar o ya de plano el laboratorio? No, yo soy profesor de carrera, en la facultad somos profesores de Tienes que carrera, dar clase. entonces tenemos que dar clase siempre. Entonces siempre no he dejado de dar clase. Que eso tiene su lado positivo, ¿no? Sí, claro, estás en contacto con los chicos jóvenes, te estimulan. ¿Das clase en licenciatura, maestría, Doy doctorado? clase en licenciatura fundamentalmente. Eso está más emocionante quizá, ¿no? Sí. Porque están algunos entrando, están definiéndose, Claro. sí, ¿no? Oye, a ver, cuando ya entres plenamente a tu trabajo sobre diabetes, ¿qué es lo que te va llevando a estudiar todo esto y qué es lo que vas viendo? Pues realmente lo que me llevó fue el trabajo de campo. Cuando estaba en la comunidad en Guerrero, ¿Sí? yo pretendía... ¿En qué comunidad, perdón? Xochipala, se Sí. llama Xochipala. Yo pretendía estudiar una planta que usaba un curandero para poner a la gente como en trance. Entonces, en ese tiempo me interesaba como que entrara sistema nervioso y algunas sustancia que viniera de alguna planta que pudiera ser como antidepresivo o algo así, ¿no? Es lo Sí, que me claro. gustaba. Pero este curandero, que es el único que usaba la planta, que hacía todo un rito para colectarla, tuvo problemas y entonces tuvo que huir de la comunidad y pues ya, no era el único que trabajaba con adiós tesis. Pero haciendo entrevistas... ¿Nunca lo volviste a No, nunca a lo volví a ubicar? ver. No, o sea, ¿Y por qué habrá pasado eso? no sé si se puede decir. El Sí. punto es que el don Víctor se llamaba, entró un día, estaba con su amante y entonces entró el esposo y él sacó la pistola más rápido. Y eso fue la... Entonces pues tuvo que Claro. huirse. Un de esos asuntos Sí. que pasan, Pues ¿no? en Guerrero son todavía Sí, más que pasan, fuertes, ¿no? Sí. El punto es que yo al estar haciendo entrevistas con la gente en los poblados, si alguien usaba esta planta, me di cuenta que había muchos pacientes diabéticos. Ah. O sea, entonces me empecé a preguntar qué
qué está pasando, ¿no? Porque casi en cada casa que tocas, la gente te dice que tiene diabetes o algún conocido con diabetes. Y estamos hablando, perdóname que te interrumpa, Adolfo. 92, 93. Y estamos hablando de condiciones económicas adversas. Sí, totalmente claro, adversas. Totalmente adversas. Sí, pues es un pueblo donde no hay acceso a agua. Sí. Entonces, pues la gente tiende a consumir muchas bebidas, comprar bebidas, ¿no? Refrescos. Pues, para decirlo, ¿no? Claro. Entonces, no hay agua potable, entonces, y no hay, es un pueblo muy seco, entonces la gente tiende a comer mucho carne, mucha grasa, no hay verduras, pues hay todo seco, como exactamente. Sí, como las siembras. No sé ahora cómo sea la situación del poblado, porque tiene muchísimos años que no ha regresado él, pero cuando yo iba, pues la comida es básicamente a base de carne, grasas y refrescos, entonces pues evidentemente se dispara la cantidad de diabéticos. ¿Y la gente obesa? No, no necesariamente. No necesariamente. Algunos sí, otros no. Sí. Más gorditos los mayas, porque he trabajado también con los mayas. Sí. Ellos sí son un poco más, tienden más a la obesidad. ¿Y a qué se debe? ¿Es una dieta más cargada que de carbohidratos? Pues sí, ¿no? Pues frijol con puerco y todo lo que comen, más la genética. ¿no? También la genética maya, pues tienden pero más también son bajos de estatura. Exactamente. Sí, ¿no? Oye, a ver, y todo esto que tú has venido descubriendo, trabajando, de repente no enfrenta un poco ir con la vieja medicina para enfrentar a la nueva, no te dicen eso ya fue, o empieza a cambiar un poco la dinámica de lo que tú haces en tus procesos de investigación. No, mira, el punto es que la diabetes es una enfermedad reciente para la medicina tradicional. Sí. Yo hice algunas búsquedas en códices mexicanos, porque, por ejemplo, la diabetes está reportada en el papiro de Ebers por los egipcios, unos 2000 años antes de Cristo, entonces se sabe que había diabetes. Pero en los códices mexicanos yo no encuentro ninguna referencia a nada parecido a diabetes. No quiero decir que los mexicanos no tuviéramos diabetes, simplemente, bueno, nos moríamos antes, el tipo de vida que había en la cuenca del Valle de México pues era diferente, ¿no? La gente comía pescado, verduras, no había carne, ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso que la diabetes empezó a ser un problema de salud a partir de los 50 en México, ¿no? Y ya más fuerte en los años 70. Entonces, medicina tradicional que tú puedas decir de 1700, 1600 de plantas para diabetes, yo no la he encontrado. A lo mejor la hay, pero yo no la he podido encontrar. Ni en códices, ni en archivos históricos que he buscado, ¿no? Cuando empieza ya a desatarse como problemas, yo pienso que en los 70, y entonces ahí es cuando la gente empieza a buscar plantas para tratar la enfermedad. Entonces estamos ahorita en un proceso, yo digo en una interfase, en que la gente está empezando busca plantas y entonces tenemos una gran riqueza de plantas que se están usando para diabetes, que no necesariamente funcionan, pero la gente en su desesperación por curarse, pues hace uso de medicina tradicional. ¿Cómo definimos la enfermedad de la diabetes? ¿Qué le pasa al cuerpo humano? Bueno, en primero, hay varios tipos de diabetes, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en la diabetes tipo 2, que es la que afecta a un 90-92% de la población, que es el más común, ¿no? En este tipo de diabetes, el páncreas, que es la glándula encargada de secretar insulina, vamos a empezar para hacerlo más sencillo. Más básico. Necesitamos glucosa, que es azúcar, para funcionar. Sin azúcar no se mueven los músculos, no se mueve el cerebro, no se mueve nada. Entonces, la glucosa la obtenemos a través de los alimentos. Entonces, para que la glucosa pueda ser procesada en ciertos tejidos, que son el tejido muscular, el tejido adiposo y el hígado, la glucosa necesita una hormona que le ayude a entrar a este tipo de células, que es la insulina. El páncreas es el órgano encargado de producir insulina. Entonces, en la diabetes tipo 2 hay una combinación, una cuestión que llamamos resistencia a la insulina, que es cuando la insulina no señaliza bien en estas células que te comenté, que es tejido adiposo, músculo e hígado, y como consecuencia, el páncreas deja de producir insulina. No sabemos bien, como podemos hacer la analogía, que fue primero el huevo o la gallina, aunque yo como biólogo sé que primero fue el huevo, pero
Hay pacientes que primero presentan resistencia a la insulina y luego falla en la secreción, y hay pacientes que tienen falla en la secreción y concomitantemente resistencia a la insulina. Entonces, finalmente, para ser diabético tipo 2 necesitas una combinación de los dos fenómenos, ¿no? Una falla en la secreción de insulina y una resistencia a la insulina. ¿Qué le pasa al cuerpo entonces? No puede procesar de manera adecuada la glucosa. Entonces, la glucosa no entra. Tenemos en las células unas cuestiones que llamamos glucotransportadores, que hacen que la glucosa pase del torrente sanguíneo a la célula. Sí. Entonces tenemos unos que son no dependientes de insulina. Por ejemplo, el cerebro no necesita insulina para estar funcionando. Mete glucosa. ¿La diabetes no afecta al cerebro? No. Y sí afecta al cerebro, pero no los transportadores del cerebro. Sí. Y el tejido muscular y el tejido hepático sí necesitan esos transportadores, que es el GLUT4, que son dependientes de insulina. Entonces, al momento de haber resistencia, el glucotransportador no se transloca en la membrana, por lo tanto la glucosa no entra a la célula y queda en el torrente sanguíneo. ¿Cómo se manifiesta físicamente? A eso se debe, digamos, la diabetes está en línea directa de lo que tú has investigado con la obesidad. ¿Es una manifestación o por qué insistimos tanto en este tema? No necesariamente. O sea, la obesidad te puede conllevar a ser diabético, pero hay personas que son diabéticas que son delgadas. Sí. O sea, no es que necesariamente el ser obeso te lleve a ser diabético. El punto es que el ser obeso te predispone a ser resistente a la insulina. Sí. Y eso es lo que te lleva a ser diabético. Claro. ¿Estamos encontrando el camino para enfrentar la diabetes o estamos todavía, no hablo del cáncer, que parece que sí está más lejos, ¿no? Pero en la diabetes estamos ya como muy cerca de tener un control sobre ella, ¿o no? No, ni siquiera, yo creo que ni siquiera se entiende todo el trastorno fisiológico que hay en el organismo. Fíjate. O sea, están descubriendo miles de rutas metabólicas y cosas que no tenemos ni idea, que estamos súper lejos, ¿no? Estamos súper lejos. Sí, y sobre todo, lo más importante en diabetes es controlar el aspecto nutricional y de ejercicio. Y también estamos muy lejos de controlarlo. El ejercicio le pega a la diabetes. El ejercicio te mejora la resistencia a la insulina. Claro, y produce, además, ¿no? Sí, bueno, hace que la glucosa se metabolice mejor. ¿Qué estás investigando ahorita, doctor? Nosotros lo que trabajamos es, estamos intentando buscar en las plantas medicinales que utiliza la gente. O sea, es un hecho que hay diabéticos. Sí. Entonces tú vas a una comunidad y encuentras un fenómeno en el que los diabéticos, un aspecto muy importante es que la gente cuando tiene la enfermedad no es como cuando tienes una diarrea que te sientes mal y te curas, ¿no? Entonces, generalmente... te puedes sentir bien teniendo diabetes. No saben que son diabéticos, a lo mejor a veces por años, hasta que les hacen alguna prueba aleatoria de glucosa, o puede ser que sientan mucho cansancio, mucha sed, muchas ganas de ir al baño. Entonces van al médico y pues los ahí encuentran con el diabetes. asunto. Entonces, lo primero que hacen es recetar hipoglucemiantes orales. Como te estaba comentando, el principal problema es la resistencia a la insulina. Hoy en día no existe un hipoglucemiante oral que nos pueda compensar la resistencia a la insulina. Entonces tenemos muchos arsenal ya hoy en día, que yo he visto crecer, ¿no? Porque cuando yo empecé había muchos menos hipoglucemiantes orales, que hoy en día tenemos muchos hipoglucemiantes orales, pero todos tienen efectos secundarios, como cualquier fármaco. Entonces, la gente... pues por más que te sirvan, tiene efectos. Tú le das metformina, que son los de terapia de punta. Por cierto, la metformina viene de una planta medicinal. Le das metformina y entonces, pues, muchos pacientes tienen diarrea, les duele la cabeza. Y estamos hablando que son tratamientos de por vida. Entonces, pues, la gente se lo toma, se empieza a sentir mal con la pastilla, pues se la deja de tomar porque al final el cuerpo equilibra el exceso de glucosa a través de la orina. Entonces, pues la gente dice, no, pues no me siento mal, ¿para qué me tomo la pastilla? Tú le mides la glucosa y la trae en 300. Pero él no tiene conciencia. Dice, yo estoy bien, ¿no? Entonces, me vale, la pastilla me cae súper mal, entonces voy a buscar otras alternativas para tratamiento. Y por tradición, pues lo que hace es empezar a buscar plantas. Entonces, nosotros
lo que hacemos es seleccionar las plantas que la gente está usando para ver si tienen alguna actividad farmacológica, es decir, a ver si realmente van a estar bajando la glucosa en sangre. ¿Eso es lo que estás investigando en tu laboratorio? Eso es lo que estamos investigando. ¿Y qué plantas te llegan? Okay. Nosotros las buscamos en las comunidades. En las comunidades. Sí, a lo largo de todo el tiempo que he estado trabajando, he estudiado como unas 20 plantas más o menos. Oye, ¿y hay algunas comunidades que tengan más plantas que otras o que se hayan descubierto o estamos hablando de un genérico en el país? Más o menos yo calculo que en una comunidad que yo vaya a estudiar, pues habrá unos entre 50 y 100 pacientes diabéticos que usarán entre 30 y 40 plantas. ¿Y las plantas, tu impresión, con lo que has podido investigar, les sirven o no? Sí, por supuesto. ¿Quiere decir que se alarga la vida, mejora la calidad de vida? No, quiere decir que se puede llegar a controlar la hiperglucemia, Sí. pero el problema es que hay que estandarizar la planta. Uh-huh. Si me permites, te voy a poner un ejemplo drástico. Tengo ahorita una alumna de doctorado, sí, Artemisa. Estamos estudiando un eringium del estado de Hidalgo. Entonces, colectamos la planta en el mes de junio de 2017 y ya empezamos los experimentos, bla, bla. La volvimos a colectar en el mes de agosto de 2018 porque necesitamos más material vegetal. Un año y un poquito más. Exactamente, pero en la misma localidad. Mira. Eso, lo mismo. O Sí. sea, lo que quiero hacer énfasis es en el tiempo. Una fue en junio, otra fue en agosto. De años diferentes. De años diferentes. La planta de junio funciona perfecto. La planta de agosto tiene cero efecto hipoglucemiante. Entonces, bueno, pasamos a la parte química. La composición química cambió en un mes y medio. ¡Wow! Totalmente. O sea, de tal forma que los productos que pueden estar dando el efecto hipoglucemiante se descompusieron y la planta ya no tiene actividad. Entonces, lo que yo le decía a Arte es, ¿cómo puede saber esto la gente al momento de estar consumiendo el té? No hay manera. O sea, va, se toma su té, porque y un año o meses después. No, porque regresamos en agosto. Sí, sí, No, me equivoqué, decía yo. Eso son 2017, julio y 2017. No, 2018, agosto. Sí. Pero finalmente la gente toma la planta en junio y toma la planta en agosto. Ah, claro. No es que esté regresando yo en época de lluvias y secas, que es lo más marcado en México. Ajá. O sea, el ciclo biológico de la planta en un mes y medio cambió tanto. Es grave la diabetes en México. Muy, muy grave. ¿Y qué investigas? ¿Todo el día estás en el laboratorio? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Todo el día estás en el laboratorio? No todo el día, pero sí. Fundamentalmente ya la parte más de investigación la hacen las personas que están conmigo, ¿no? Tanto los alumnos de doctorado como los otros académicos que están conmigo en el laboratorio. ¿Y sí se ven avances? Sí, claro que estamos avanzando. Regresar a estas comunidades ha de ser algo maravilloso para ti, ¿no? Sí, me gusta mucho el trabajo en comunidad. Y ahí van los estudiantes. También, claro. Estamos avanzando en el proceso de investigación en comparación a otros países, en lo que tú has podido ver incluso del conocimiento de otras investigaciones fuera de México. Sí, mira, estamos diferencialmente porque tenemos los países más avanzados de desarrollo en fitomedicamentos están en Europa y ellos ya estudiaron todas sus plantas. Entonces ellos están volteando a obtener fármacos de otra manera, a través de modelaciones computacionales, buscar moléculas de otra forma, ¿no? Nosotros tenemos una gran riqueza florística, muchos pacientes diabéticos, entonces tenemos muchas moléculas nuevas que podríamos encontrar, quizá para hacer algún fármaco similar a la metformina, que es la terapia de punta hoy en día para el tratamiento de la diabetes. Claro. ¿Cuántos mexicanos tendrán o tendremos diabetes? ¿Tienes una idea? 8.7 millones diagnosticados, sí, pero el ENSalud de 2012 calcula unos 12 millones porque hay muchos pacientes sin diagnóstico. ¿En las zonas rurales? Más o menos, no sé cuántos puede haber. Pero digamos, hay un número. Es la misma proporción. ¿Hombres o mujeres? Es la misma. La misma proporción. Sí. ¿Niños, niñas? Niños, esto te estoy hablando de mayores de 18 años, sí, porque la diabetes tiende a manifestarse más conforme avanza la edad. Sí. O sea, ya tenemos la desgracia de tener niños diabéticos. Lo que tenemos son niños obesos. Sí. Pero es más difícil que a un niño le dé diabetes. Necesita el trastorno metabólico, necesitan unos 10, 15 años para establecerse. ¿Nos podemos sacar una fotografía de despedida, doctor? Por supuesto, claro. Y agradecerte muchísimo. Sí. Ahí está, claro. Sí. Ese es el mío. Es el tuyo, perdón. Dije, ya salías con teléfono. Ya salías con teléfono. Doctor, muchas gracias que viniste, te lo agradezco. Gracias.
Y No, muchas gracias a usted que estuvo con nosotros. Sí, gracias. Gracias, en verdad, Sí. doctor. Nos Gracias. podemos tomar.